para poder de alguna manera intercambiar asuntos propios del decreto 608, del cual pues queremos agradecerles infinitamente su presencia. Licenciado Esquivel. En virtud de lo establecido en el artículo 8 del decreto legislativo número 685, de fecha 9 de julio del presente año, publicado en el Diario Oficial 145, tomo 420 del 17 del mismo mes y año, que crea el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, integrada por licenciado Balmoris Escalante García, representante de la Asociación Gremiales más representativos de la Contraloría y Auditoría legalmente constituidos en el país. Maestro Roger Armando Arias, representante de la Universidad de El Salvador, UES. Ingeniero Roberto Argueta Cuán, representante de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador. Licenciado Iván Romeo Hernández Chacón, representante de la Cámara de Comercio e Industria Camarasal. Esa es la integración, presidente. Esta comisión política, de hecho, quería desde hace buen rato tener esta reunión con los honorables miembros del Comité Veedor de seguimiento a la ejecución de los 2.000 millones de dólares, la parte que obviamente van orientados exclusivamente para el sector, la recuperación económica del país. Sabemos de que en este esfuerzo, de hecho, aceptaron como buenos ciudadanos, como buenos salvadoreños, querer servir al país, y que esta pandemia nos permita de alguna manera unir esfuerzos para sacar al país adelante. En ese sentido, este servidor, como presidente de este primer órgano de gobierno, a petición y con el respaldo, de los miembros de esta comisión política, tomó a bien convocarles para poder de alguna manera darles el respaldo total en su labor, en el sentido de darle seguimiento a lo que ya determina, digamos, el Comité Veedor, que es darle seguimiento a la ejecución o a la orientación de esos recursos hacia especialmente a la parte eminentemente de del restablecimiento de las empresas que obviamente van a quedar complicadas, y en ese sentido nos sentimos honrados con su presencia. Yo voy a ceder el uso de la palabra a los compañeros diputados para después obviamente cederles el uso de la palabra a ustedes para que ellos puedan también poderles saludar y poder intercambiar algunas opiniones obviamente que estén relacionadas al tema. Así es que diputados que me puedan hacer el uso de la palabra, me puedan pedir la palabra, pues es el momento para hacerlo. Si no, pues pasamos directamente a darle. Diputada Nidia Díaz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Bienvenidos, licenciados que integran el Comité Veedor, que le va a dar seguimiento a los fondos que están destinados para la emergencia, la recuperación y la reactivación económica del país, a partir de la autorización que se dio al presidente y al gobierno de contraer deudas hasta por 2.000 millones de dólares, sea en préstamos o en emisión de bonos. Para nosotros es muy importante que desde la perspectiva de entidades como las que ustedes representan pueda darse permanentemente un seguimiento al fondo pues de esto, de cómo se va a llevar la inversión, la administración de los recursos. Y le felicito por aceptar un reto que tiene que ver pues con el servicio a la patria, porque va más allá de las funciones específicas que ustedes representan, pero lo ponen en una función más de servicio al país, gozan de la credibilidad necesaria y de la confianza
fueron propuestos también y fueron electos por votación de todas y todos los diputados de los distintos grupos parlamentarios. Así que yo veo en este momento histórico, político del país, importante el papel que puedan jugar y la confianza que en ustedes se deposita para contribuir pues a que sea de una forma transparente, adecuada y oportuna la adquisición e inversión de estos recursos, ¿verdad? Que en primera instancia pues en una emergencia, en una recuperación económica y varios de estos también para la reactivación misma de la economía. Tiene un impacto social muy grande porque tiene que ver con lo que las alcaldías puedan tener en sus manos para inversión. Va un 30% de todo lo que se logre, ¿verdad?, obtener. Va también para lo que nosotros decíamos de aliviar a sectores vulnerables, a familias. Ahí se habló pues de dar una compensación, una pensión de una vez, decía, bueno, se dio en $300, pero habían ideas hasta de dar 100, ¿verdad? Pero se dio la autorización. También para los alimentos que ahora se están distribuyendo en bolsas, viene ahí visto. Un fondo de liquidez para reactivar la micro, pequeña empresa. Y también apoyo a las planillas de trabajadores de la micro, pequeña empresa. Se ha creado un fideicomiso también para estas partes, sobre todo lo que tiene que ver pues con los fondos de liquidez que se pueden dar a través de créditos, un fideicomiso ahí. Y también pues el resto de recursos, ¿verdad?, que se plantearon. Entonces, esto es muy importante para nosotros por los motivos pues que ya les explicaba de la transparencia y de la necesidad que tiene nuestro pueblo. Son préstamos sagrados, decimos nosotros, porque los va a pagar el pueblo, lógicamente, todos y todas. Una deuda social que se contrae a largo plazo. Y se han ya hecho gestiones, pues de esos 2.000 millones, creo que ya se obtuvieron en colocación y en autorización alrededor de 1.009 millones más o menos. Queda pendiente otros a gestionar. Pero en fin, al final es el pueblo el que paga, ¿verdad?, con lo que le llamamos la deuda social. Son generaciones quizás comprometidas. Entonces estar pendiente de todo esto es muy importante para nosotros desde la institucionalidad que ustedes representan y la confianza que depositamos, ¿verdad? Eso queríamos decir. Gracias. Felicitaciones. De seguir dando el uso de la palabra, nada más quiero aclarar que el compromiso de los profesionales que este día nos acompañan están más enmarcados dentro de los últimos 1.000 millones que obviamente autorizamos para, y dentro de los cuales va un monto significativo para la reactivación de la economía. Sí, pero quiero de alguna manera aclarar que el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, y así se llama, así quedó en el decreto, tiene como propósito ejercer una tutela de la transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conforman el fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas. Ejercer una función de veeduría de seguimiento de la administración y ejecución de los referidos recursos. Dar informes mensuales a la Asamblea Legislativa y dar informes mensuales a la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación masiva en todo lo que corresponda sobre la implementación y ejecución de los recursos asignados para este fideicomiso. En eso obviamente está enmarcado, digamos, el nombramiento de nuestros estimados profesionales que muy dignamente han aceptado este reto, y ese es el propósito, digamos, de el esfuerzo y el trabajo que van a realizar en Función País. Así es que nada más he hecho referencia porque es textualmente como lo he tomado del decreto legislativo, ¿verdad?, para que nos tratemos de circunscribir
porque si empezamos a mencionar, digamos, otras cosas que obviamente no están enmarcadas en esto, van a decir qué aceptamos, ¿verdad? Y en qué estamos. En ese sentido, le cedo el uso de la palabra al doctor Rodolfo Parker. Y si por favor me piden la palabra a los compañeros para ir anotando, tomando nota. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Con su permiso de los demás colegas diputados, pues agradecer la presencia de quienes, en nombre de sus respectivas instituciones, están asumiendo una responsabilidad de fondo en un momento de crisis, como es todo lo que ha provocado esta pandemia, tanto en consecuencias directas a la salud de nuestro pueblo, empezando por quienes han estado sufriendo incluso mortandad en primera línea, como también en cuanto a la utilización de recursos que tiene como propósito la reconstrucción económica a raíz de esa misma pandemia. Es el marco jurídico el decreto 608, que parte de los 2.000 millones de dólares como punto de partida para la creación en ese mismo marco del comité de veeduría que ustedes estarán entonces integrando. Decirles que en lo que esté a nuestro alcance y en el marco de nuestras competencias estaremos acompañando su esfuerzo como corresponde, como lo hemos tratado de hacer en ese mar de decretos que hubo que dar. Hemos proveído más de 54 decretos legislativos, además de los recursos que se han estado autorizando. Hemos estado detrás de que el pueblo, no la Asamblea particularmente, pero que el pueblo salvadoreño conozca con esos recursos qué se ha comprado, cuánto ha costado y quién ha sido el proveedor, en un detalle pormenorizado. Eso es lo que el país quiere saber y de lo cual se rinda cuentas. Y ustedes representarán ese interés ciudadano en conocer ese detalle y ese desglose. El decreto 608, como ustedes ya lo pudieron revisar, incluyó, desde el decreto 608, incluyó la posibilidad de colocar títulos en el mercado, de ir al sistema multinacional para prestar dinero, una combinación de ambos, o incluso ir al mercado local y realizar préstamos de corto plazo, como realmente ha ocurrido a través de CETES, de LETES o de otro tipo de emisión. Y a nosotros nos interesa que el país pueda conocer, independientemente cuál haya sido la fuente de los recursos, que pueda conocer de todos los recursos que se hayan utilizado en el marco de la pandemia, partiendo de esas fuentes, que se sepa, como repito, qué se compró, ejecutó o contrató, cuánto costó y quién fue el proveedor o el ejecutor. Que Dios les bendiga en su trabajo y en su misión. Muchas gracias, presidente. Diputado Carlos Reyes, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, esto que estén ustedes este día acá para nosotros es una situación de vital importancia y de trascendencia. Recordemos que esto se inició cuando se aprobó en esta asamblea el que el gobierno pudiera gestionar 2.000 millones de dólares. Se creó el comité que iba a ayudarle al gobierno a la administración de estos fondos. Recuerdo que ahí estaba el representante de la ESEN, el representante de FUSADES, el representante de la UCA, el representante de varias instituciones. Y resultó que comenzaron a reunirse. Nos dieron un informe ellos, por cierto. Tuvieron 9 reuniones, recuerdo muy bien, con los miembros del gobierno que eran también parte del comité. 5 de la sociedad civil y 6 del gobierno. Esta asamblea incluso decidió que tuviera mayoría el gobierno porque tenía que autorizar el comité.
¿Qué resultó? Terminó renunciando el comité, los miembros de la sociedad civil. ¿Y qué argumentos nos plantearon? Que renunciaban todos sin excepción, porque habían varias cosas. Lo primero es que no había transparencia. Eso lo dijeron ellos públicamente y todo el pueblo lo conoció. Lo segundo, que no había equipo. Lo tercero, que no nos tomaban en cuenta. Que sus opiniones no servían de mucho. Lo cuarto, que realmente no había un plan definido. Estos 4 aspectos son los que nos dijeron que justamente no se podía plantear seguir avanzando en ese comité. Esta Asamblea Legislativa estuvo prácticamente paralizada en los temas de fondos, de conseguir fondos para esos 2.000 millones, porque realmente había que reformar el decreto para incorporarlos, para ver si, recordemos que habían renunciado las personas, pero la ley, ahí seguían siendo miembros. Se terminó reformando esto y ahí es donde ustedes nacen definitivamente. ¿Con qué mentalidad? Con otra mentalidad diferente a la que estaba el primer comité. Porque el primer comité autorizaba, el primer comité llevaba un control, o sea, hacía más trabajos operativos. Ya el segundo, este de ustedes, es justamente lo que dice la palabra, veeduría. Ir a pedir información, qué están haciendo, qué están trabajando, qué están haciendo los fondos. Así que el trabajo de ustedes será un trabajo importantísimo para este país, de verdad. Y será importante porque la transparencia es lo último que estamos escuchando. Yo escuchaba el día de ayer que hay ya 42 casos relacionados a corrupción que están sacando medios de comunicación, que están sacando ciudadanos, que están sacando la sociedad civil, realmente de lo que está pasando en el marco de la pandemia. Por eso yo en primer lugar los felicito a ustedes por ese reto, porque creo que es importante lo que ustedes puedan hacer en beneficio de los salvadoreños. En segundo lugar, espero de verdad, y esperamos como Asamblea Legislativa, esperamos también, por supuesto, como diputados que ese reto que ustedes han aceptado es importantísimo para los salvadoreños. Estoy seguro que los salvadoreños van a estar pendientes del trabajo que ustedes pueden desarrollar. Y va a ser importante que mantengamos, es más, el mismo decreto habla definitivamente del trabajo y de la importancia. Ustedes ya más o menos lo deben de tener claro de lo que se menciona, y por eso habla de las acciones y las responsabilidades que ustedes realmente asumirán. ¿Es un reto importante? Sí, es un reto importante, pero creo que las instituciones que están ahí representadas y ustedes que están representando estas instituciones van a representarlos a todos los salvadoreños. En la última encuesta, los salvadoreños dijeron más del 70% queremos que exista transparencia y queremos que haya rendición de cuentas. Por lo tanto, el trabajo de ustedes va a ser fundamental, va a ser importante para que todos estos temas que en un momento determinado hay ahí una sospecha de que no se han administrado, ya hemos conocido que productos que se han comprado a mayor, productos de mala calidad, productos que se le han comprado a empresas que no tienen nada que ver, productos y así sucesivamente. Al final son los fondos de los salvadoreños los que están ahí en juego, son los fondos de todos nosotros. Por lo tanto, nuevamente los felicito, el esfuerzo que ustedes puedan hacer, el trabajo que ustedes puedan hacer va a ser muy importante para el pueblo salvadoreño. Así que nosotros nos sentimos satisfechos de haberlos escogido a las instituciones que ustedes representan y que estamos seguros ustedes harán un excelente trabajo. Muchas gracias.
solo se lo termino para que después le cedo la palabra. Diputado Bonilla. Ok, bueno, Yancy Urbina. Buenas tardes. Muy complacida de encontrarles en esta tarde a este equipo, a esta comisión que tiene una tarea muy fundamental consignada en el decreto 608. Un aspecto importante de este comité es que diríamos nosotros tuvimos la previsión de crear un marco de actuación para el Comité de Veeduría Ciudadana y que corresponde a una expectativa muy alta que creo que tenemos todos los salvadoreños y las salvadoreñas, y es el asegurar que los fondos públicos sean efectivamente bien utilizados. Una acción que contribuye a eso es el tener claridad de que los fondos públicos van a estar siendo observados, vigilados por parte de la sociedad salvadoreña. Y en eso, particularmente, las diversas, en representación de la sociedad salvadoreña, las diferentes instituciones que hemos tenido a bien colocar en ese comité de veeduría y seguimiento, porque dice seguimiento y veeduría ciudadana. ¿Por qué estamos caminando hacia eso? Es porque evidentemente hemos tenido en este transcurrir de los últimos meses situaciones extraordinarias. Es decir, nosotros tenemos los mecanismos ya establecidos en términos de presupuesto ordinario, que ustedes conocen. Tenemos un presupuesto de 6.426 millones de dólares. Y a la fecha, con toda la situación de la pandemia, ha habido una aprobación extraordinaria de recursos. Originalmente fueron los 2.000 millones, con lo cual nace con el 608 y en el cual se inscribe también este comité de veeduría. Es decir, ahí es quizás un ámbito donde más se requiere una actuación de parte de este comité. Pero igualmente han seguido habiendo aprobaciones que ahora ustedes conocen, estamos arriba de los 3.000 millones de dólares. ¿Y cuál es esta situación extraordinaria? Bueno, una situación de pandemia, pero que también nos lleva a que estamos entrando en una situación extraordinaria en términos de las finanzas públicas. Y ustedes lo van a poder ver y seguramente ya lo advierten. Hoy mismo hay una publicación de un periódico que ya advierte que con los ajustes de las cuentas fiscales, el nivel de deuda adquirido compromete ciertamente la viabilidad del país. Entonces, teniendo tal nivel de compromiso, es indudable que el uso de los recursos y que vayan destinados a resolver a las necesidades más apremiantes de la población es altamente necesario. Porque lo que no podemos permitir, y creo que nadie estaría de acuerdo en eso, es que los fondos públicos vayan a otro destino que no es el de atender las necesidades de la población, peor aún en una situación como la que nos encontramos en este momento. Entonces, debo decirles que desde el primer momento he tenido la suerte, así como mis colegas, de tener esa participación en la definición de un concepto que creo que le puede ayudar mucho al país. Y es este mecanismo de veeduría ciudadana, de seguimiento ciudadano, de contraloría de parte de la población, con respecto a lo que se hace desde los fondos públicos, que son fondos de los salvadoreños y las salvadoreñas. Van a tener que pagar esos fondos también que aún están en proceso. Lo dice
la función que tienen asignada, que den informes a la nación, que puedan dar informes a la Asamblea Legislativa de la labor que ustedes realizan. De verdad que estimamos mucho la disponibilidad también que ustedes han mostrado. Les agradecemos la colaboración, sin duda alguna. Les deseamos el mejor de los éxitos. Estamos acá también para cualquier inquietud que ustedes tengan respecto a los procesos de aprobación. Aquí vemos varios colegas que estamos en la Comisión de Hacienda, que hemos estado en ese proceso, casi todos, y en lo que podamos colaborar para brindar información, para dar, situar estos marcos de actuación que ustedes hoy constituyen su objeto de trabajo, pues estamos a la orden y muy expectantes de que puedan realizar de la mejor manera el trabajo. Pasa también porque ustedes tengan acceso a la información. Eso es indudable y vamos a estar muy atentos en lo que podamos también contribuir, colaborar a esto y decirles también que el proceso que ustedes van a iniciar va a ser una experiencia, creo yo, muy positiva en términos de ir avanzando en esas disposiciones nuevas que el país va a necesitar para lograr cada vez más transparencia, rendición de cuentas, un uso adecuado de los fondos, y en eso pueden contar con nosotros que estamos a la orden. Así que nada más desearles el mejor de los éxitos. El país se lo va a agradecer, creo que esa es una expectativa también de nuestro país, así que muchos éxitos y en lo que podamos colaborar quedamos a la orden de ustedes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Yancy. ¿Alguien más de los diputados para así proceder inmediatamente a cederles el uso de la palabra a nuestros invitados? Bueno, entonces no hay más petición del uso de la palabra. Quiero cederles el uso de la palabra. Por favor, doctor. Sí, gracias, señor presidente, honorables diputados. Yo represento a la Cámara de Comercio Industria de El Salvador y tengo una duda después de escucharlos atentamente a cada uno de ustedes. Este comité de veeduría es para el fideicomiso Fire Empresa, si no me equivoco, ¿verdad? Que está regulado en el decreto 685 y del artículo 8 en adelante habla de eso. Pero he escuchado atentamente que lo están relacionando con el decreto 208 del primer comité que hubo. Sí, 608, perdón, del primer comité que se dio. Quisiera tener ese entendimiento porque como Cámara de Comercio, pues nos dijeron posiblemente para el decreto del Fire Empresa, para los 600 millones que están destinados de los últimos 1.000 millones que aprobaron. Únicamente me gustaría pues que me sacaran de esa duda porque me he quedado sido un poco inquietante porque muy distinto a los lineamientos que como Cámara tenemos, ¿verdad? Gracias, señor presidente. En un momento vamos a darle la respuesta a la interrogante que obviamente o a la duda que obviamente usted tiene en relación a lo que ha planteado. Doctor. Gracias, presidente. Señores y señoras diputados y diputadas. Para nosotros como Universidad de El Salvador es motivo de muchísima satisfacción el poder integrar este comité de veeduría ciudadana, que tal cual lo hemos entendido, no se trata de que nosotros vayamos a hacer el rol de la Corte de Cuentas de la República. La Corte de Cuentas tiene su propia misión, pero sí sería como un ojo ciudadano en el manejo de los recursos que no le pertenecen al gobierno alguno, sino que le pertenecen al pueblo salvadoreño. No hemos de olvidar que el presidente de la República se convierte en el primer empleado de las y los salvadoreños, una vez asume el cargo. Y que los fondos que maneja el presidente de la República le pertenecen a las y a los salvadoreños. Nosotros cuando se nos invitó a formar parte de este
comité, no dudamos en participar, por cuanto estamos acá no representándonos a nosotros mismos, sino a instituciones que están detrás de nosotros. En mi caso particular, la Universidad de Salvador, una institución de casi 180 años de existencia, que nace junto con la República de El Salvador, después de que se integra la Federación Centroamericana, y que ha generado también toda una ejército de profesionales desde entonces, y que han transitado por los distintos órganos del Estado. El papel que podamos desarrollar, como ya se ha dicho acá, va a depender de la disposición de las autoridades de gobierno para brindarnos información. Y quiero que se entienda que nosotros no somos auditores, es decir, no vamos a ejercer ningún rol de auditoría, más que de auditoría ciudadana. Es decir, no de auditoría contable, sino de auditoría ciudadana. Garantizar que los recursos que son escasos, y hoy más que nunca van a ser más escasos, vayan orientados para la reactivación económica, que sean utilizados de la mejor forma posible, con transparencia, pero sobre todo orientados a aquellas medidas de política económica, acompañados de medidas de política económica, que puedan también generar la reactivación económica que este país va a requerir y que está requiriendo desde ya. Yo suelo decir, a fuerza de ser economista, que la crisis sanitaria no es o no va a generar tantos estragos en la población como la crisis económica que se avecina. Van a haber más muertos por hambre que por la pandemia, si es que no se toman las medidas desde el gobierno central para proteger a los más vulnerables de este país. Y por tanto, vamos a poner nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor empeño para que esos recursos sean utilizados de la mejor manera posible y que pueda propiciarse entonces ese despegue económico que se va a requerir, sin lugar a duda, para poder no solo pagar la deuda externa, sino que también para poder generar condiciones en la sociedad salvadoreña, condiciones reales y materiales para que los salvadoreños y salvadoreñas podamos transitar hacia senderos de desarrollo. Yo quiero aprovechar el espacio, señores y señoras diputadas, para manifestar que yo soy un fiel creyente en la educación. El país que invierte en educación es el país que potencia su propio desarrollo. No ha existido otra forma de salir de su desarrollo sino a través de la educación. Y el día viernes, lamentablemente, fuimos notificados por el ministro de Hacienda en la asignación presupuestaria del 2021 hay una disminución del presupuesto de la Universidad de Salvador en más de 3.5 millones de dólares. Es decir, en lugar de aumentar el presupuesto de nuestra casa de estudio, lo disminuyen en 3.6 millones de dólares para el año 2021. Y nos parece un tanto antagónico, contradictorio, porque si se quiere reactivar al país, la mejor forma de salir adelante es a través de la educación. Nos parece contradictorio que se esté pensando en reactivar la economía nacional, pero que no se quiera invertir más en educación superior pública en este país. Es decir, que se recorten los recursos de educación superior pública en este país. De nuevo, tenemos toda la disposición de coadyuvar, de contribuir a que el manejo de estos recursos se haga de la mejor forma posible y a darle cuentas también al pueblo salvadoreño y a ustedes como diputados y diputadas que tuvieron a bien nombrar a las instituciones que nosotros mismos representamos. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias, estimado maestro. Vamos a darle uso a la palabra. Sí, por favor. Muy buenas tardes, estimado presidente de la Asamblea,
honorables diputados. Para la institución que represento, la Corporación de Contadores, es un honor poder servir al país, ya que la patria nos ha dado muchas cosas. Llega un momento en que hay que devolver algo, ¿verdad? Y pues no tener miedo al papel que nos toca desempeñar, porque es algo que la patria, el pueblo nos pide, que tenemos que ver que los recursos del Estado sean bien utilizados. Anteriormente, en el comité que estuvo anteriormente, estuvieron unos colegas de una asociación que decidieron dar un paso al costado, pues, y como que ninguna gremial quería entrarle a este tema, pues, pero no es un tema de otro mundo, pues, nada más colaborar con nuestra patria en vigilar o ver que se utilicen bien los fondos del Estado, ¿verdad? Así que con mucho gusto estamos a disposición de poder colaborar un poco en este esfuerzo. Nada más. Gracias. Muchas gracias, estimado licenciado Balmoris Escalante. Vamos a ceder el uso de la palabra al licenciado Juan. Gracias, señor presidente. Honorables diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Para el sector que yo represento, que es el sector de la Asociación de Universidades Privadas, queremos agradecer el honor que nos confirieron en la elaboración de este decreto y haber considerado también la participación de la academia en esta función que, como ya lo expresaron ustedes, es un apoyo para velar por la transparencia en la ejecución de estos fondos que están designados en este fideicomiso para la reactivación económica. Con lo que ustedes han expresado, nosotros llevamos el compromiso de llevar adelante esa función de veeduría y de informar a la Asamblea Legislativa, porque así está establecido en el decreto, que este comité tiene el deber de informar periódicamente a la Asamblea la ejecución de esos fondos, de ese recurso financiero, y velar porque se ejecuten con los procedimientos que están establecidos para la adjudicación de esos fondos, y que también efectivamente se desarrollen con la mejor o la mayor transparencia posible, que es un tema que aquí lo han reiterado varios diputados. La transparencia es un tema muy importante, sobre todo ahora que estamos en grandes dificultades de ejecución presupuestaria o de utilización de los recursos financieros del país. Por eso es que lo vemos nosotros, en particular mi persona, lo ve como una responsabilidad, y es una función relativamente simple. Solo es de verificar que se están llevando a cabo los procedimientos establecidos y la transparencia está verificada. Pero también entiendo que es una función que, así como es de simple, es bien importante para que el país pueda también recuperar ese nivel económico que está bastante deteriorado, y ya lo expresó alguien de los que me antecedieron. Va a provocar mayores estragos que la misma situación sanitaria de la pandemia. Así que expresarles que estamos en la mejor disposición de ejercer nuestra función con la mayor transparencia y justicia y equidad posible, de manera que ustedes puedan también ejercer la función del seguimiento de la ejecución de estos recursos financieros. Muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos pendiente de dar una explicación a nuestro estimado amigo representante de Cámara Sala, del sector de la Cámara salvadoreña.
En efecto, ustedes han sido invitados con base al decreto 685, que le da vida al comité veedor para darle el seguimiento al fideicomiso, que va orientado a restablecer la actividad económica y apoyar a aquellas empresas, verificar que obviamente las empresas que obviamente están en una situación de crisis, estos recursos no se utilicen desde el punto de vista con el criterio ideológico, sino con el criterio de restablecer y volver a esas empresas a la vida activa, económicamente hablando. De hecho, aclarando eso, y creo que obviamente ahí tienen ustedes el decreto en sus manos. Sí. Nosotros, de hecho, estamos convencidos que este país necesita de buenos salvadoreños y buenas salvadoreñas que nos ayuden a reenrumbar al país por el desarrollo, por las buenas prácticas de gobierno, que obviamente todos estamos deseosos de que las prácticas de buen gobierno se pongan en cada una de las instituciones. Ya lo decía el ingeniero, nuestro maestro de la Universidad Nacional, rector de la Universidad Nacional. El país necesita hoy más que nunca que los recursos producto de los impuestos de todos los salvadoreños se administren correctamente y se inviertan correctamente. Hoy más que nunca. Y esa disposición de ustedes de forma voluntaria de ser un comité veedor, como ya lo dijo el ingeniero, el maestro Roger Armando Arias, no van a sustituir, tampoco no vienen a sustituir al ente contralor, la Corte de Cuentas, que por mandato constitucional tiene un papel, sino darle seguimiento a la ejecución de ese fideicomiso. Partiendo de eso que he dicho, yo estoy de alguna manera muy agradecido, muy complacido, y quiero felicitarles a ustedes, quiero agradecerles en nombre de todos los salvadoreños el esfuerzo y el papel que ustedes van a desempeñar por el bien del país, por el bien de los salvadoreños, porque al final son recursos de ustedes, son recursos de todo un país que tienen que orientarse de buena forma para volver a restablecer la economía a como estaba antes de la pandemia. Sabemos que es bastante complicado, ese fideicomiso es muy poco, ¿verdad? Pero es un inicio, y es un buen inicio, para poder salir al encuentro de estos empresarios que de alguna manera van a quedar en una situación crítica, económicamente hablando, a donde prácticamente algunos ya perdieron su capital de trabajo y tienen las esperanzas en este fondo que está dentro del fideicomiso. Diputado Carlos Reyes, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo quería aprovechar por la inquietud del estimado aquí, licenciado. Hay un decreto, el 674. Este decreto reformó el decreto 608, a que nos hicimos referencia. El decreto 611 fue el que creó el comité, que estaba integrado por los ministros y estaba integrado por la sociedad civil. Y dijimos que renunciaron los miembros de la sociedad civil por todo lo que ya planteamos. En este decreto hay un artículo 14A y dice lo siguiente: el decreto 674 dice: créase el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. En adelante, el comité, con el objeto de ejercer una tutela de la transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conforman el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción, ejercer una función de veeduría de seguimiento de la administración y ejecución de los referidos recursos. 3. Dar informes mensuales a la Asamblea Legislativa. Y 4. Dar informes mensuales a la ciudadanía, en general, a través de los medios de comunicación masiva en todo lo que corresponda sobre la implementación y ejecución de los recursos asignados para este fondo de emergencia. La naturaleza del comité deberá ser esencialmente ciudadana, con independencia funcional y técnica y plena objetividad,
Los miembros de este comité no pueden ser funcionarios de gobierno ni representantes de los mismos. Ninguna información relacionada a la formulación y ejecución del presupuesto extraordinario relacionado con esta ley podrá declararse reservada. O sea, ustedes van a ver también el tema de los 2.000 millones. Porque esta reforma al decreto 608 que tiene que ver con los 2.000 millones. ¿Ya? Entonces, para que tengamos, y luego está el otro decreto del fideicomiso, que es lo que usted planteaba, en el que ya también en el artículo 8, que este tiene que ver con los 1.000 millones, ahí se declara el tema de crearse el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fideicomiso para Recuperación, y vuelve a decir, ejercer una tutela, lo mismo que dice allá prácticamente, ejercer una tutela de la transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conforman al Fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas, y aquí es el tema más de empresas, por eso está hablando de esta forma. 2. Ejercer una función de veeduría de seguimiento de la administración y ejecución de los referidos fondos, prácticamente es el mismo. Dar informes mensuales a la Asamblea Legislativa, dice prácticamente lo mismo que dice el otro. O sea, hay dos decretos, uno que tiene que ver, porque como así se aprobó esto acá, primero 2.000 millones que tenía que ver para el tema de recuperación y reconstrucción del país, y atender la pandemia, y luego también el otro decreto que tiene que ver con el fideicomiso. Así que ustedes, de acuerdo a estos decretos, tienen la función para poder ver sobre los 2.000 millones y sobre el fideicomiso. Bueno, yo creo que ya quedó aclarado con lo que planteó el diputado Carlos Reyes, que como se dieron una cantidad de decretos, esto y tal como lo he dicho, como lo ha manifestado el maestro Jorge Armando Arias, no se trata de hacer auditorías, se trata simple y sencillamente de verificar si realmente los recursos se están orientando de forma correcta hacia donde de hecho se tienen que orientar. Dentro de los 2.000 millones hay recursos que van orientados al área de salud, recursos que van orientados a reforzar el pago de planillas, en otras palabras, a reforzar la parte de la partida del 51 por la caída de los fondos. Otros fondos van dentro de esos 2.000 millones orientados a la reconstrucción de aquellos daños que nos ocasionó la tormenta Amanda y Cristóbal. Pero la mayor parte de estos fondos debemos de tener claro que están orientados más que todo a salir al encuentro de nuestros compatriotas en la compra de medicamentos, en la contratación de médicos, enfermeras, reforzando el sistema de salud y todo lo que necesite, digamos, el sistema de salud para restablecer. Lo que hace es que le da que ustedes desarrollen un papel más amplio de veeduría. Vean, claro, en la parte del fideicomiso hacen hincapié al fideicomiso, pero ya revisando van más allá. Por eso es que los que renunciaron al principio, renunciaron porque los iban a hacer prácticamente como juez y parte. Y parte de lo que dijeron, nosotros aceptamos, pero como veeduría, no como ser juez y parte, venir, firmar, autorizar, no es nuestro papel, no es nuestra función. Pero sí queremos que de hecho se conozca cómo se están orientando esos recursos. Y en esto tendrán ustedes el apoyo de este órgano de gobierno como de la cooperación internacional que se ha puesto a la disposición de cooperar, de apoyar. Es más, algunas instituciones que están en la disposición, inmediatamente ustedes tomen, hoy que obviamente ya los conocen, que ya tomaron, están acá, digamos, haciéndose presentes, van a haber cooperantes que obviamente quieren acercarse para cooperar con el Comité de Veeduría, en que puedan colaborar, porque al final a todos nos corresponde, todos estamos de alguna manera, los que no somos parte del Comité Veedor, de colaborar de la mejor forma. En este caso en particular, esta comisión política también tomará alguna
digamos, dentro de su agenda de trabajo para ver, digamos, un local a donde ustedes tengan para poderse reunir, porque no nos van a reunir en sus empresas ni en sus gremiales. ¿Verdad? Entonces tenemos que discutir eso para ponerles a disposición un lugar a donde ustedes puedan ejercer su trabajo y ejercer sus reuniones y tener todo el equipo necesario, porque debe haber algún equipo y debe haber algún personal de apoyo, por lo menos quien les maneje las copias, las fotocopias, quien les haga las notas o los escritos correspondientes. Pero eso vamos a platicarlo con la Comisión Política, y en ese sentido esta Comisión Política les está dando todo el respaldo necesario. Nosotros nos sentimos súper honrados, muy honrados con su presencia. Así es que, diputada Nidia Díaz, tiene la palabra, pues se la doy al licenciado. Gracias. Iván Romeo Hernández. En relación a la información que nos dio el rector de la Universidad Nacional, de que le han hecho un recorte a su presupuesto por 3.5 millones, bueno, al menos nuestro grupo parlamentario lo va a tomar esa información y vamos a ver en qué podemos contribuir, ¿verdad? Porque hay una deuda que se les tiene, que todavía, no sé si ya les pagaron, que había un retraso. Van amortizando. Y lo otro que aprovecho para informarles que aquí hubo un recomendable hacia la Procuraduría, al ministro de Hacienda, para que le diera $200,000 a la Procuraduría de Derechos Humanos para poder enfrentar sus funciones en la pandemia. Pero resulta que no les dieron eso, sino que les quitaron $300,000 del presupuesto 2020 y les han amortiguado, así como a la universidad un poquito resta. Entonces es bien preocupante que se den estos recortes en instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, como la universidad, y quizás vayan a recortar a otra, ¿verdad? Que también buscaran los compañeros que están en Hacienda, que cuando venga otra vez el ministro, hacer acciones pues que expliquen por qué se recortan a la educación, a estas otras instituciones, recursos, ¿verdad? Que hay otras áreas que pueden ser perfectamente disminuidas en su presupuesto, que no son de impacto grande a la sociedad. Muchas gracias. Le quiero hacer el uso de la palabra al licenciado Iván Romeo Hernández Chacón, que me ha pedido la palabra. Sí, gracias, presidente. Me acaban de dar la copia del decreto 674 y aparece lo que me dio el diputado Reyes, ¿verdad? Ese comité, creación del comité de veeduría, pero no menciona en un lado la Cámara de Comercio. Quiero pedirles, de favor, me permitan hacer una llamada, porque yo no puedo comprometer a la Cámara, soy representante de la Cámara, no el representante legal. Y según lo que se había conversado, donde aparecemos exclusivamente, es en el 685. En ese sentido, yo no puedo comprometer más de lo que me encomendaron, porque desde ahí ya estaría haciendo un mal trabajo del que ustedes me van a encomendar. Si me encomiendan algo y yo lo hago distinto, no van a esperar lo que ustedes realmente pretenden esperar. Quiero que me comprendan eso, porque no aparecemos en el 674, y yo quisiera hacer una llamada al presidente de la Cámara, a fin de que lo que se haga, si se va a hacer bien, que inicie bien, ¿verdad? Ese sería únicamente mi petición en este momento, para que las cosas pues se hagan como el pueblo salvadoreño merece. Y como nosotros, como ya dijeron acá mis compañeros, el compromiso que tenemos es de hacer las cosas bien, en función de país, ¿verdad? Y queremos hacerlo de la mejor manera. Gracias, presidente. Gracias, licenciado Chacón. Diputada Yancy Urbina, tiene el uso de la palabra. Yo creo que, presidente, quisiera explicar que no es necesario su inquietud, licenciado, por una razón. Nosotros hemos estado generando varios decretos para temas que tienen que ver con veeduría. Uno de ellos es el del fideicomiso, ¿verdad? Y también tenemos otro de veeduría para que es una reforma al decreto 608. En el caso del fideicomiso, con el otro decreto comparten algunos, no todos. Por ejemplo, la Universidad de El Salvador está presente en los dos de comités de veeduría.
¿verdad? En acá hay una representación de UPRIDES, pero en el otro está directamente la Universidad Francisco Gaviria, que también forma parte, ¿verdad? Comparten esa tarea. No todos comparten esa tarea. Y también, por ejemplo, aquí han designado al Colegio de Contadores. Pero en el otro comité de veeduría nosotros tenemos también el criterio de aquella designación de un representante de las asociaciones de auditoría y contaduría pública legalmente reconocidas. Ellos definen a quién envían, como ha ocurrido en el caso actual. Entonces, en el caso del comité de veeduría que tiene que ver con el fideicomiso, ahí participa la Cámara de Comercio por la naturaleza que tiene, ¿verdad? Pero tenemos otra parte del comité de veeduría que tiene otra función cuyo alcance incluye otro ámbito. Entonces, solamente quería decir, porque hay algunas entidades que comparten o digamos, no es que están presentes en las dos veedurías. ¿Por qué lo vemos esto? Porque hay una parte que vincula. En general estamos hablando del tema de la atención a los efectos, a los impactos de la pandemia con los recursos que tenemos, aprobados en términos de un fondo adicional al presupuesto nacional. Entonces, hay una parte de este comité de veeduría que también es presente en el otro de comité de veeduría y se complementa con otros actores desde otras áreas. Por ejemplo, allá hay otras especialidades que también se mantendrán. Ahora, hay algunos de ustedes, como es la Universidad del Salvador, la representación de un delegado, ¿verdad? Delegada de las asociaciones gremiales más representativas de contaduría y de auditoría legalmente constituidas. Ese tema ya se comparte porque ellos definirán si es el mismo delegado que van a tener para este comité de veeduría o del otro. Y de la Universidad del Salvador, que también, aquí hay una representación de UPRIDES, pero previsiblemente la Universidad Francisco Gaviria también está en el otro. Entonces, decirle, no es que hay una parte de este comité de veeduría que hace una especie de enlace con el otro de veeduría que está en el decreto, que es una reforma al 608, del cual le hablaba también el diputado. Entonces no hay que inquietarse sobre el tema, porque se circunscribe en una parte, que usted muy bien lo ha dicho, y consideramos que era importante desde la Cámara de Comercio, porque la naturaleza que tiene veeduría va orientada al tema del fideicomiso. Pero hay una parte de que siempre va el tipo de función, como ustedes ven, es muy similar conceptualmente con el otro, y estaremos haciendo un análisis. De hecho, en los días subsiguientes el presidente y la comisión seguramente va a instalar, a conversar también con la otra parte, pero no hay, digamos, como hay varios decretos, a veces puede uno entrar en eso, pero en realidad es de la función que le he comentado. O sea, hay una especie de varios miembros que van a estar presentes aquí en este comité de veeduría y van a estar presentes en el otro también. Entonces, se hace un enlace directamente ahí por una sencilla razón, y es que del fideicomiso, los 600 millones, forma parte, licenciado, de la deuda contraída de $1.000 millones por un mecanismo de aprobación, con un decreto. Y el otro es de 2.000 millones. En total son $3.000 millones de forma adicional, extraordinaria, aprobados en el tema para la atención a los impactos de la pandemia y la atención a la pandemia misma. Entonces, como es un fondo extraordinario y son dos especialidades, por eso veíamos que hubiese un mecanismo de enlace para que tampoco quede tan
faltó de comunicación entre un comité de veeduría y el otro, pero por las especialidades. En el otro ya va a tener más carga, digamos, más énfasis en el tema fiscal, porque allá atiende otro tipo de asignaciones. Solamente, presidente, para comentar un poco, porque me dio la impresión que nos estábamos preocupando y no ocurre, pero para tranquilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, yo creo que ya quedó aclarado, no está Cámara de Sal, ya, Cámara de Sal está en el comité veedor para el seguimiento del fideicomiso, porque obviamente yo quise aclarar y sentía que obviamente me estaban diciendo lo contrario. De hecho, en el anterior comité hay dos comités veedores. Vean, uno para ver el de los 2.000 millones y el otro para el fideicomiso. Ustedes son el comité veedor para el fideicomiso. Y por eso es que lo dice, comité veedor para el fideicomiso, ¿verdad?, de seguimiento y veeduría ciudadana del fideicomiso para la recuperación económica. Punto. Y ahí está Cámara Sal, ahí está la Universidad Nacional, ahí está las asociaciones de contadores y auditorías, en la que está nuestro estimado licenciado Balmoris Escalante García, en representación de las gremiales. Ahí está Ausprides y Cámara de Sal. En el otro comité veedor está la Universidad Francisco Gaviria, está la Universidad Nacional, está el ICEFE, está Funde y está también otros representantes de las gremiales de contaduría y auditoría, ¿verdad? Entonces es otro comité veedor, ¿verdad? Por lo tanto no es el mismo, que va a haber las dos cosas. Eso como para aclarar, para que ya no consulte, porque está exclusivamente nombrado para ver el tema de el fideicomiso, ¿verdad? Una vez aclarado esto, de hecho queremos nada más, licenciado. Gracias, perdón, presidente. Sí, la interrogante mía surge porque de profesión soy financista y soy auditor. Y nos tenemos que apegar al marco de ley, ¿verdad? Entonces yo escuché a los honorables diputados de vincularon los dos fondos. Entonces yo tenía una instrucción de la Cámara y lo que se trata es de evitar que el día de mañana pueda haber alguien que pueda expresar inconformidad y que las cosas, en lugar de avanzar, se detengan. La idea es que avancemos en este proyecto de país que nos estamos involucrando. Pero gracias por la aclaración, nos queda claro como Cámara de Comercio que vamos para el fideicomiso. Gracias, licenciado Chacón. Así que bueno, tienen el respaldo nuestro. No sé si hay más preguntas, creo que hemos terminado la reunión. Ya ustedes a partir de ahora están ya legalmente constituidos y tienen el respaldo de esta comisión política, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Permiso. Bueno, Evita el contacto cercano con personas con gripe. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Quédate en casa si presentas síntomas de gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se utilizan con frecuencia. Si presentas síntomas gripales, llamar al 132 y no te automediques. Bueno,
Estimados diputados y Ahora, diputadas, conocer las leyes y decretos de la Asamblea Legislativa está al alcance de un clic. Visite nuestro portal legislativo en www.asamblea.gov.sb. En el apartado Leyes podrá conocer leyes y decretos que han sido clasificados en últimos decretos aprobados, acuerdos de reformas a la Constitución, legislación de igualdad de género, leyes y decretos. y de ahora para mañana ¿a qué horas tenemos comisión política? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. ¿Por qué no lo dejamos para el otro lunes? Darles el tiempo, porque de un día para otro, acuerden que son profesionales que tienen una agenda. La dejamos para poder convocar al comité veedor para los 2.000 millones de dólares para el día lunes próximo, ¿les parece? Porque así lo hacemos con el tiempo. Sí, está bien. No, a las 2 de la tarde no, a la misma hora de ahora por lo de la Comisión de Hacienda, que tenemos que darle tiempo que la Comisión de Hacienda se reúna. Queremos hacer llamamiento a la diputada Sonia López en sustitución del diputado Guadalupe Antonio Vázquez Martínez para que quede registrada su presencia, que en Ghana tenía la representación de sus dos diputados en esta comisión política. Bueno, dejamos el tema para mañana de lo de la reducción el tema del cuadro de los candidatos y candidatas para la Corte de Cuentas, ¿verdad? Porque ya me pidió el FMLN que mañana, para que no lo veamos ahora, y hoy era exclusivamente para este tema. Así es que hemos terminado la reunión de trabajo de la Comisión Política. Les agradezco infinitamente su presencia. No vayas a